Muy buenos días, querido estudiante. El que te saluda es el profesor Miguel Ángel Valverde Nivín, docente del curso de razonamiento verbal. Espero que te encuentres muy bien, apreciado estudiante. Esta semana vamos a desarrollar lo que es oraciones incompletas. Hablar de oraciones incompletas o hablar de oraciones en sí es hablar de un conjunto de palabras que tiene sentido, que está organizado y que está interrelacionado. Y en oraciones incompletas vamos a trabajar aquellas palabras que han sido suprimidos, ¿no? ¿Para qué? ¿Con qué fin? ¿Con qué intención? Para que el lector en este caso pueda completar o el estudiante pueda completar con la palabra precisa y al ser completado que esa oración tenga sentido. Muy bien, la fecha del día de hoy es 30 de junio del 2020. Observa, observa y lee. A ver, ¿qué vas a observar? La siguiente imagen y luego vas a leer lo que están conversando, ¿no? Dice la señora, gracias a ustedes por cumplir sus funciones en estas. Ah, ya, ¿en estas qué? En esta fiesta, ¿qué? En este evento, ¿en qué? Gracias a usted también por cumplir con su derecho a elegir a sus... Ah, ya, profe, ya entiendo. En este caso, el diálogo que se está dando en este grupo de personas es relacionado a lo que es las elecciones, ¿no? Las elecciones. Muy bien. Rapidito vamos con una pregunta. Dice, ahora reflexione, que voy a reflexionar. ¿Qué palabras pueden completar los enunciados? En ese enunciado dice, gracias a ustedes por cumplir sus funciones en estas. ¿En estas qué? En estas elecciones. Claro, elecciones. Gracias a usted también por cumplir con su derecho a elegir ¿a sus qué? ¿A qué va a elegir? ¿A quién? ¿A sus hijos? ¿A sus primos? ¿A sus tíos? No. Si estamos hablando de elecciones, vamos a hablar de qué? De sus autoridades o a sus autoridades. Ahí está, criatura del Señor. Claramente estamos completando las oraciones con las palabras que deberían ser, ¿no? Vamos con lo que es la parte teórica de oraciones incompletas. ¿Qué me dice las oraciones incompletas? Consiste en la presentación de un enunciado que ha perdido coherencia al haber suprimido uno o más palabras. O sea, tengo una oración y de dicha oración, ¿qué se ha hecho? Se ha extraído, se ha suprimido una o dos palabras. ¿Para qué? Para que tú, querido estudiante, puedas completar dichas palabras, pero esas palabras tienen que darle coherencia y sentido a la oración. Debe ser preciso. Imagínate que es como rompecabezas, ¿no? Tienes que estar ubicando las piezas adecuadas para que pueda encajar y completar o armar este rompecabezas. Muy bien. Vamos con un ejemplo rapidito. Me dice en este caso, Pedro, estudiante de Derecho, su propuesta ante un jurado, ya propuesta ante un jurado, propio de una institución de prestigio. Por consiguiente, mostró preocupación. Ah, ya, Pedrito, ¿qué está haciendo? Es estudiante de Derecho. ¿Y qué va a pasar, profe? Propuesta ante un jurado. A ver, vamos, profe, vamos a ver. Dice, ¿será Pedro expusiero? Mira, te das cuenta, querido estudiante, no puede ser expusieron porque solo estoy hablando de Pedro, ¿cierto? ¿Ok? Y acá ese verbo está en plural. Pedro sustentó. Ya puede ser, claro, sustentó. ¿Por qué sustentó, profe? Porque me está hablando de un jurado, de un jurado, de un jurado. Y ese jurado, por sus cualidades, por sus características, debe ser muy exigente. Entonces ya encontré, mira, ve, Pedro, estudiante de Derecho, sustentó su propuesta ante un jurado exigente, propio de una institución de prestigio. Por consiguiente, mostró preocupación. Tu respuesta correcta en este caso es la B. Vamos con algunos criterios para poder desarrollar
las oraciones incompletas? Primer criterio, profesor. Coherencia textual. Coherencia textual. A ver, profe, ¿en qué consiste? Los enunciados deben ser lógicos, es decir, presentar sentido. Claro, ¿te recuerdas cuando trabajábamos la semana pasada de lo que es la coherencia? Tu texto debe tener coherencia, debe tener sentido. Ese texto debe girar en un tema, nada más en un tema, y no debo desviarme, ¿ok? Para que me pueda entender la persona que está leyendo. Entonces, me dice coherencia textual, que la oración debe tener sentido. A ver un ejemplo, profe. Como dice el y conocido refrán, si el río suena es porque trae. Ah, ya, profe, ¿te das cuenta? Esta palabrita trae, este verbo trae, me ayuda bastante. Y también la frase, porque esta frase es muy conocido. Como dice el antiguo y conocido refrán, si el río suena es porque rocas trae. ¿Será rocas trae? ¿Rocas será, profesor? Como dice el popular y conocido refrán, si el río suena es porque tierra trae. El refrán dice tierra trae. Como dice el viejo y conocido refrán, si el río suena es porque piedras trae. Ah, ya, profe, ya está, ya. Fácil, ¿ah? De acuerdo al contexto, debe ser piedras, ¿cierto? Y viejo, ya es un refrán muy, muy conocido, muy antiguo, ¿cierto? No. Pero, profe, acá me dice antiguo, pero rocas ya no se presta, pues, criatura del Señor. Entonces, tu respuesta correcta es viejos, viejo y piedras. Siguiente, profe, siguiente criterio. A ver, rapidito, profe. Gramaticalidad. Consiste en considerar la correspondencia a nivel sintáctico, género, número, modo, tiempo, entre otros. ¿Qué quiere decir? De que yo debo ser bastante cuidadoso, querido estudiante, al completar una palabra o con una palabra dicha oración, porque esa palabra debe coincidir en qué, en género, número, modo, tiempo, entre otros. Porque, ¿qué pasa? ¿Te recuerdas el caso de Pedrito, el primer ejemplo? Porque ahí dice expusieron, ¿cierto? Dice expusieron en plural, pero solo está Pedrito, ¿cierto? Entonces solo debe ser en singular. Ese caso, por ejemplo. A ver, profe, dice, la orquesta, tengo la primera alternativa, la orquesta, las canciones que el público había con anticipación. Mira, la ya determinante artículo femenino, orquesta sustantivo femenino, ya canciones en plural, ya el público había ya con anticipación. Vamos viendo. La orquesta cantaron las canciones que el público había exigían. ¿Te das cuenta que no tiene, en este caso, consistencia, no, correspondencia, el aspecto sintáctico? Sigo. A ver, dice, uy, ya está la respuesta. A ver, la orquesta sonaba, las canciones sonaba, no se presta para el contexto. La orquesta interpretó las canciones que el público había solicitado con anticipación. Mira, qué lindo cuando la palabra es precisa. La orquesta, claro, interpretó las canciones que el público había solicitado con anticipación. Muy bien. Ahora, querido estudiante, rapidito vamos con otro criterio para poder desarrollar los ejercicios de oraciones incompletas. Vamos a ver un criterio de precisión léxica. Cuando hablo de precisión léxica, querido estudiante, indica de que tú tienes que utilizar la palabra precisa para esa oración donde se ha suprimido las palabras. Por eso en la teoría me dice, apreciado estudiante, que precisión léxica es ubicar el término apropiado según el contexto del enunciado.
Rapidito vamos con un ejemplo. Me dice, los ingenieros, un plan de vías alternas. A ver, solo tengo que completar en este caso una palabra precisa. Y voy con lo que es las alternativas. Dice, los ingenieros hicieron un plan de vías alternas. Hicieron. Los ingenieros practicaron. Los ingenieros planificaron. O los ingenieros diseñaron un plan de vías alternas. La respuesta en este caso sería la D. Vamos rapidito con algunos ejercicios para verificar tu aprendizaje. Primer ejercicio dice, si bien se trataba de un famoso especialista, los asistentes a la conferencia quedaron, ¿ya?, puesto que no consiguieron comprender su contenido a causa del exceso en que incurrió el mencionado expositor. Ya vamos viendo de que se está dando una conferencia, ¿no? Y al parecer la persona que está dando esta conferencia no se ha percatado de que los términos que está empleando no es propio para el público. ¿Propio por qué? Porque este conferencista es una persona muy culto, ¿no? Por eso me dice especialista, famoso, pero está utilizando términos de su profesión, de su entorno, términos que va a ser bastante difícil de que pueda entender. Por eso el público como que quedó un poco pues desmotivado, aburrido. Ya tienes una idea. A ver, ahí están las alternativas, me dice. ¿Será indignado? ¿Indignado? ¿Puede ser insatisfechos? Ah, pues sí, profe, insatisfechos, ya, defraudados, disgustados o impresionados. Rapidito me voy a dar cuenta, dice, los asistentes a la conferencia quedaron insatisfechos. Claro, porque no entendían, ¿no? Puesto que no consiguieron comprender su contenido a causa del exceso de tecnicismo. ¿Y qué es tecnicismo, profe? Términos especiales, cultos, ¿no? Difícil de entender, utilizan los profesionales. Muy bien, por lo tanto mi respuesta es la B. Siguiente ejercicio, criatura del Señor. Me dice 2. Tuvo que su intervención ante el jurado, dado el apremio de la sala por dar término a la sesión. O sea, tuvo que acelerar, ¿no? Tuvo que acelerar. Vamos viendo. A ver, vamos con las alternativas. Tuvo que limitar, resumir, anular, reformularlo o recortarlo. Tuvo que limitar en este caso. Claro, su intervención ante el jurado dado el apremio de la sala por dar término a la sesión. Limitar, ¿no? Breve en este caso. Listo. Muy bien, jóvenes. De esta forma vamos con nuestra clase. Recuerda, debes enviar tus evidencias a tu profesor, quien te habla. Te dejo el número de mi celular. Cualquier duda, me llamas y te voy a apoyar. Muchas gracias, apreciado estudiante, y nos vemos la siguiente semana. Cuídate y que Dios te bendiga.